Bueno, acá me imagino que están viendo la pantalla. Primero, para ver, ¿no? Ponernos en tema. Este periodo va a durar del 73 al 76 y se van a suceder cuatro presidentes peronistas. El primero va a ser Cámpora, que es el que va a ganar las elecciones. Dijimos que había ganado con el 49,5% del sufragio. Va a gobernar muy poco tiempo Cámpora, del 25 de mayo al 13 de julio. Ahí él va a renunciar con su vicepresidente, que era Solano Lima. Va a asumir el presidente de la Cámara de Diputados, que era Raúl Astiri, habilita elecciones y acá sí se va a poder presentar Perón con su esposa, que era María Estela Martínez de Perón, y se la conocía como Isabelita. Va a ser la fórmula Perón-Perón, y obviamente en las elecciones van a arrasar, van a ganar con casi el 61% del sufragio. Es una cifra actualmente récord, pero Perón va a gobernar un año, va a asumir el 12 de octubre y va a morir el 1 de julio. Ya era una persona muy grande, tenía 78 años Perón, y va a asumir su esposa, que va a ser la primer presidenta mujer, y va a gobernar 2 años hasta que es derrocada el 24 de marzo del 76 por el golpe militar. Pero ustedes fíjense, cuatro presidentes en 3 años, ya se dan una idea que esta época era de por sí conflictiva, porque que se sucedieran los presidentes de esa manera nos da una pauta que era una situación muy inestable. Bueno, sí, 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 también las dos cosas, sí, sí, sí. Era, sí, si no me, estoy casi seguro, si no me equivoco, era la primera vez que una mujer se presentaba así para un cargo eh, digamos, del Poder Ejecutivo Nacional, que iba en una fórmula, y también, sí, eso sí fue la primera vicepresidenta. No sé si sabrá pero estoy sí prácticamente seguro que era la primera vez que había una mujer en la fórmula presidencial. Eso estoy prácticamente seguro. Estoy pensando capaz si algún socialista habrá llevado a alguna mujer en la fórmula antes, pero no. No creo. Eh, Fue la primera y obviamente queda en la presidencia al ser vice por la muerte de Perón. Pero bueno, no de nada. Ahora, ¿por qué va a pasar esto? Bueno, obviamente en el peronismo se habían ido, durante estos años, se había ido de alguna manera generando eh, una división con durante esos 18 años de proscripción y con todas las transformaciones que había habido en el país, en la sociedad, en el mundo. El peronismo se puede decir que en la década del 70 se va a fracturar en dos. Como ahí ustedes ven en el cuadro, va a haber un peronismo de izquierda que se conocía como tendencia revolucionaria, que estaba compuesto por montoneros, que dijimos que era esta guerrilla que había ido absorbiendo a las otras guerrillas peronistas, y la JP, inicialmente estaba acá, la tendencia, la Juventud Peronista, y del otro lado estaba la CGT, que eran los sindicatos, conducidos por José Ignacio Rucci, ¿no? Que acá la CGT, esto lo habíamos dicho en clases pasadas, en 1970 se había unificado. ¿Se acuerdan que dijimos que en la época de Onganía se había dividido en dos? Bueno, el sindicalismo más combativo por todo lo que fue la detención de dirigentes durante la Revolución Argentina se había quedado debilitado, y se va a unificar en una sola y va a estar dirigida por José Ignacio Rucci. Ahora, ¿qué era lo que dividía a estas dos, eh, digamos, por qué estaba dividido el peronismo y qué era lo que planteaban? Bueno, estaban divididos por motivos ideológicos, era cómo concebía cada uno de estos grupos el peronismo. Algo nosotros hablamos cuando vimos el tema de las guerrillas peronistas. Estos grupos de la tendencia, ¿qué es lo que creían? Bueno, ellos pensaban, esto lo habíamos dicho y lo volvemos a repetir, que como históricamente los sectores populares eran peronistas, había que estar en el peronismo, hacer entrismo, para utilizar un término de la época, es decir, había como que de alguna manera meterse en el peronismo para tratar de cooptarlo y hacer que el peronismo avance
o se convierta en un movimiento de tipo socialista o filosocialista. Ellos hablaban de un socialismo nacional, que obviamente es un término muy ambiguo, pero cuando hablaban de modelo de país estaban pensando en un modelo socialista como el que podía haber en Cuba, ¿no? Es decir, un Estado que elimina la propiedad privada, controla los medios de producción, etcétera. Eh, Aclaración, porque esto capaz se confunde. La JP no era una organización guerrillera, ¿no? Era una organización política. Eso lo aclaro. Entonces, estos querían que desde el peronismo se podía de alguna manera conducir hacia un tipo de proceso socialista. Sí, bueno, es que depende de cómo lo quieras ver. Ellos te van a decir que en realidad el peronismo era socialista per se, ¿no? Eh, te dirían eso, o que la evolución natural del peronismo iba a ser esa, ser socialista, ¿no? Justamente eso de que eran socialistas lo iba a explicar la chicana que le tiraban esto, porque si estos creían esto, los de la tendencia, ¿qué era lo que planteaban lo del peronismo tradicional? Bueno, ya el nombre lo dice, ellos planteaban de alguna manera que dentro del peronismo eh, tenía que seguir sus banderas originales. Obviamente que de estos grupos del peronismo tradicional pensaban que había que haber un Estado presente, que el Estado tenía que mediar entre las relaciones del capital y el trabajo, pero siempre manteniéndose, digamos, un esquema capitalista, ¿no? Es decir, con un Estado fuerte, presente, que mediara entre los actores sociales, pero siempre manteniéndose desde una postura, digamos, capitalista. Es decir, tenían objetivos distintos. Si estos pensaban que desde el peronismo se podía llegar al socialismo, estos negaban eso, ¿no? Y un poco lo que preguntabas, ¿cuáles eran las chicanas que se tiraban? Esto del peronismo tradicional decían que los de la tendencia eran marxistas que se habían infiltrado en el movimiento, ¿no? Y estos que le tiraban de crítica a lo del peronismo tradicional. Decían que en realidad ellos eran unos burócratas que no pensaban en el pueblo, que no querían la liberación nacional, etcétera, etcétera. Un poco el lema de cada uno dice, ¿no? En lo que pensaban en las marchas, estos de las tendencias cantaban Perón evita la patria socialista y los del peronismo tradicional cantaban Perón evita la patria peronista, ¿no? Hasta ahora se va entendiendo, chicos, ¿sí? Bueno, bueno, ahora ustedes se preguntarán, porque estamos hablando de la división del peronismo, y Cámpora, que era presidente, ¿dónde se paraba en esta división? Recuerden que el que gana las elecciones es Cámpora, ¿no? Bueno, lo que pasaba con Cámpora es que siempre se había mostrado más cercanos a estos grupos de la tendencia. No es que Cámpora fuera socialista, ni mucho menos, ni pensara, pero como siempre se había estado cercano a estos grupos, no había tenido contacto, entonces los sectores del peronismo tradicional pensaban que Cámpora era un presidente de la tendencia, era un presidente de estos, de Montoneros y la JP. Por eso lo tenían de alguna manera fichado, se podría decir, para utilizar un término poco académico, y le habían de alguna manera hecho la cruz. Encima hay algo una anécdota, cuando Cámpora asume el 25 de mayo del 73, ¿vieron? Cuando asumen los presidentes invitan a delegaciones, vienen otros presidentes extranjeros, ¿no? Vienen delegaciones extranjeras. Bueno, en la asunción de Cámpora estuvieron Salvador Allende, que era presidente socialista de Chile, y estaba Osvaldo Dorticós, que era el presidente de Cuba, que era un país socialista. Entonces esto también, que hubiera dos presidentes socialistas en la asunción de Cámpora, fue visto por los sectores del peronismo tradicional, como otros sectores de la derecha, eh, no peronista, o sea, u otros sectores más conservadores, como que Cámpora de alguna manera era un presidente de izquierda, ¿no? Entonces ya con esto es como que Cámpora va a entrar, digamos, va a empezar la presidencia muy condicionado en ese sentido, porque va a estar como de alguna manera catalogado de izquierdista. Eh, Esto nota al margen.
que yo les digo Cámpora, ¿ustedes con qué la relacionan? Bueno, con la agrupación actualmente kirchnerista, la Cámpora, ¿no? Justamente, ¿por qué se llama la Cámpora? Bueno, por este presidente, Héctor Cámpora. ¿Y por qué eligieron estos grupos kirchneristas llamarse o reivindicar a Cámpora? Es un poco por esto que le estoy diciendo, porque de alguna manera el kirchnerismo reivindica a este sector del peronismo, la tendencia revolucionaria, en detrimento de el peronismo más tradicional, ¿verdad? En esto un poco para intentar entender el presente, el kirchnerismo más duro reivindica a estos grupos en la tendencia por sobre estos del peronismo tradicional. Bueno, ya entrando en Cámpora, como le dije, va a gobernar muy poco, va a gobernar, le dije, del 25 de mayo al 13 de julio, no va a llegar a los 2 meses, y va a empezar su presidencia, es decir, va a ser catalogado como un presidente débil por varios episodios que sucedieron en esa corta presidencia. El primero se conoce el de Botazo. ¿Qué fue el de Botazo? Sucede el día de la Asunción. Como habíamos dicho, la Revolución Argentina había metido preso a mucha gente, era una dictadura, había creado un fuero tribunal especial que se llamaba Cámara Federal en lo Penal, que se conocía en esa época como el Camarón, que básicamente era un tribunal especial para juzgar a presos políticos y que básicamente que te juzgara ese tribunal era una sentencia de terminar preso. Entonces uno de los lemas que tenía Cámpora, pero que tenía todo el espectro político, los diferentes partidos políticos, era liberar a los presos que habían metido las dictaduras de Onganía, Livingston y Lanuse. El problema, eso estaba planteado incluso en las primeras sesiones del Congreso. El Cámpora iba a presentar un proyecto para liberar a los presos políticos y todos los partidos que estaban representados en el Congreso iban a votar a favor. Pero ¿qué pasó? El mismo 25 de mayo, cuando asume Cámpora, vieron que de nuevo, cuando asume un presidente, va gente a manifestar, a mostrar su apoyo a la Plaza de Mayo. Bueno, un grupo de militantes se van digamos, de la marcha, va a la cárcel de Devoto, la rodean y exigían la liberación de los presos políticos. Es decir, la cárcel está totalmente rodeada de gente. Ustedes imagínense la situación de tensión, una cárcel con los presos pidiendo salir, los presos políticos rodeada de gente, y en un momento se generó una situación porque los policías que obviamente están armados en una cárcel escucharon disparos, dispararon a la gente, mataron a dos manifestantes, pero eso forzó a Cámpora a tener que ese mismo día que asumió firmar un indulto para asegurar la libertad de presos políticos. Y ustedes se preguntarán, bueno, si más o menos es lo mismo, ¿cuál es la diferencia entre firmar indultos y que el votar al Congreso? Bueno, que si se hubiera votado en el Congreso, de alguna manera la decisión de liberar a los presos habría tenido más consenso, porque iba a ser votada por todos los partidos políticos. Acá que Cámpora tuviera que firmar un indulto, eh, de alguna manera pareció como una decisión unilateral de él de querer liberar gente. Entonces, bueno, Cámpora firma un indulto, los presos políticos salen de la cárcel. También acá pasó como estos Argentinas que terminaron saliendo gente que no era preso político, sino que estaba en cana por haber cometido en ilícitos más graves. Entonces, eso fue lo que terminó demostrando un poco la primer debilidad de Cámpora, ¿no? Que sus mismos militantes los forzaron a él a firmar un indulto, a que se abrieran las cárceles, dicho de una forma media metafórica, y que terminara saliendo gente que estaba presa por otros motivos. Bueno, este es el primer episodio que va a revelar la debilidad de Cámpora. Después va a pasar otro, que durante las primeras semanas de su gobierno hubo un fenómeno de tomas. Es decir, diferentes grupos políticos, esto eran de la izquierda peronista, izquierda no peronista, de los sectores más de derecha al peronismo, empezaron a ocupar radio, hoteles, hospitales, universidades, ministerios, es decir, cualquier cosa las empezaron a ocupar. Incluso se llegó a ocupar acá lo que fue la República de los Niños. Es decir, ¿y por qué se producían estas tomas? Bueno, en realidad era una forma de
una forma de acción política de la época que se ocupaban diferentes ministerios, universidades, etcétera, como una forma para visibilizar reclamos, ¿no? Es decir, era algo muy común de la época, como una forma de acción militante. Pero de nuevo, lo que pasaba acá que era que estaban un montón de instituciones del país, gubernamentales y no gubernamentales ocupadas. Cámpora no podía desalojarlas porque él de alguna manera él tenía un discurso de antirrepresión para diferenciarse con la dictadura, pero de nuevo daba una sensación de debilidad, de que el país estaba tomado y que nadie de alguna manera ejercía ningún tipo de autoridad. Después, por medio del diálogo y de lo que es la muñeca política, pudo terminar con esas tomas, pero de nuevo, fue un segundo episodio que marcaba la debilidad de este gobierno. Y el último va a ser lo que se conoce como el enfrentamiento en Ezeiza. ¿Se va entendiendo hasta acá, chicos? ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que va a pasar en Ezeiza? En Ezeiza, bueno, el 20 de junio se iba a hacer un acto en Ezeiza. Vieron que el aeropuerto internacional está en la localidad de Ezeiza. Bueno, cerca de ahí se iba a hacer un acto para celebrar la llegada definitiva de Perón. Ustedes recuerden que Perón estaba en el exilio viviendo en España. Había llegado brevemente en noviembre del 72, cuando todavía estaba la NUCE, pero se fue al poco tiempo. E iba a haber un acto para recibirlo, ¿no? En- y acá este acto iba a ser utilizado por las dos vertientes del peronismo, dijimos la tendencia y el peronismo tradicional, para movilizar gente, ¿no? Y mostrarle a Perón que iba a dar un acto, iba a hablar, quién, quién movilizaba a más gente para mostrarle su poder de convocatoria al líder. Fue un acto impresionante el de Seiza, dicen que fue el más grande de la historia de la Argentina, en algunos calculan 1,5 millones de personas, 2 millones de personas, digo, intenten imaginarse eso, pero las crónicas de la época dan a entender que el sector de la izquierda peronista de Montoneros movilizó mucho más gente que el peronismo tradicional. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí en Ezeiza? En realidad, obviamente, lo que eran las columnas de Montoneros intentaron copar el centro del acto para que cuando Perón hablara los viera ello. Había sectores de la derecha peronista que estaban armados desde el palco, entonces para eh, desalojarlos, ¿qué hicieron? Empezaron a disparar a la multitud, hubo una respuesta y obviamente en dos momentos del acto se terminó produciendo en tiroteos, ¿no? Entonces el acto se terminó suspendiendo, porque ustedes se podrán imaginar que Perón no iba a estar hablando en un lugar donde había tiros o poco más si se estaban tiroteando. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de Seiza? Bueno, como ahí ustedes ven en pantalla, van a ver 13 muertos, 300 heridos. ¿Y esto de varios torturados qué significa? Bueno, cerca de Seiza había, ahí donde se iba a hacer un acto, había un hotel donde varias personalidades se habían alojado y sectores de la derecha peronista tenían alquiladas varias habitaciones del hotel. Cuando se produce el enfrentamiento, secuestraron al azar a varias personas que eran sospechadas de ser de la izquierda peronista y los llevaron al hotel y los torturaron. Acá hay una anécdota que el relator del acto de Seiza era Leonardo Fabio, no sé si lo ubican, era este cineasta. ¿Cómo? Sí, fue director de cine, fue cantante, bueno, es uno de los mejores directores de cine que tuvo el país, falleció hace un par de años. Siempre fue peronista de toda la vida. Él era iba a ser el relator del acto al que estaba hablando. Y fue Fabio el que salvó a estas personas, ¿no? Porque en un momento estaba en ese hotel, abre una puerta al azar, y que ves que en la habitación del hotel había un par de tipos torturando a otro. Entonces él fue el que de alguna manera los terminó salvando, ¿no? Pero bueno, estas son como las consecuencias humanitarias. Después que se va a producir, se podría decir, la ruptura definitiva entre las dos facciones del peronismo, porque obviamente después de un tiroteo mucho no había para hablar. Esto va a generar la renuncia de Cámpora y de Solano Lima. Es decir, ya Cámpora la situación se le había ido de las manos, en- sobre todo por el hecho
de esto que habíamos dicho, había empezado muy débil con estas situaciones, pero ya con esto es como que el tipo había perdido. Y además ya con la llegada de Perón en la Argentina, es como que su poder se había diluido. Ustedes se podrán imaginar que una cosa era ser presidente con Perón en España, pero ya que cuando Perón estaba en el país, digamos, ¿quién era el líder del el peronismo? Era Perón, entonces era muy difícil ser presidente con Perón en la Argentina. Eh, no es casualidad que el lema, cuando Cámpora hizo campaña, ¿cuál era el lema? Cámpora al gobierno, Perón al poder. Ya el lema les estaba diciendo que el que iba a tener el poder de alguna manera era Perón. Cuando Perón llega definitivamente después de este acto de Ezeiza, es como que Cámpora no tenía que hacer y decide renunciar con su vice, ¿no? Solano Lima. Y va a asumir Lastiri, que era el presidente de la Cámara de Diputados, era peronista, era el yerno de López Rega, ahora después vamos a hablar. ¿Y qué es lo que hace Lastiri? Tiene que llamar a elecciones, como le decía, el 23 de septiembre hay elecciones, triunfa la fórmula Perón-Perón, Perón se presenta con su esposa, y 2 días después, ¿qué es lo que pasa? En un acto totalmente infame, terrorista, ¿qué es lo que hace Montoneros? Asesina a José Ignacio Rucci. De nuevo, ¿quién era José Ignacio Rucci? El secretario general de la CGT. En un acto totalmente criminal, terrorista, lo termina asesinando. ¿Por qué hizo esto? Bueno, ¿por qué hicieron esto? Un poco porque como venganza por lo que había pasado en Ezeiza, porque como de alguna manera los sectores del peronismo tradicional les habían disparado a estos se tomaron venganza, montoneros, y, y decidieron de alguna manera ajusticiarlo según los términos que dicen ellos, ¿no? Eh, Eso es un poco hoy cuando uno escucha o lee a dirigentes montoneros que todavía han quedado vivos, en realidad dicen que ellos no lo organizaron, digamos, la dirección de Montoneros, sino que fue gente de rangos intermedios que se mandó a hacer este asesinato. Eh, bueno, habría que ver si eso es verdad, porque capaz no están hablando de manera objetiva, ¿no? Eh, es lo que dicen actualmente hoy. La cosa es que este asesinato de Rucci va a causar un cisma en, en la Argentina, ¿no? Porque obviamente con este asesinato la ruptura entre las dos facciones del peronismo se van a ahondar todo más. Hay algunos que dicen que en realidad lo matan a Rucci 2 días después de que Perón ganara, como para presionar a Perón, como para decirle los montoneros a Perón, mirá que nosotros tenemos el poder, ¿no? Como para utilizar una frase de esa época, tirarle un cadáver en la mesa a Perón como para demostrarle que los montoneros eran los que mandaban. ¿Se va entendiendo hasta acá, chicos? ¿Hay alguno que tenga alguna pregunta? ¿No? Bueno, ya un poco para ir finalizando. Es decir, Perón gana las elecciones, asume el 12 de octubre del 73. ¿Y Perón a quién va a apoyar de estos dos grupos? De nuevo, esta división del peronismo seguía. Bueno, hay que decir primero que Perón cuando estaba en el exilio le había dado manija a estos dos grupos del peronismo. Es decir, siempre, de alguna manera, Perón reivindicaba a todos. Eh, Incluso en el trabajo que tienen que hacer hay una frase de Perón que comparaba a las guerrillas peronistas con el Vietcong, porque decía que de alguna manera con, con sus acciones las guerrillas peronistas debilitaban a la dictadura de la Revolución Argentina y eso permitía a los grupos políticos negociar una salida con la dictadura. Lo mismo que hacía el Vietcong en Vietnam, que con sus acciones guerrilleras afectaban al ejército norteamericano y eso permitía que las autoridades de Vietnam del Norte negociaran con mucha más fuerza. Ahora, una cosa era darle manija a estos dos grupos desde el exilio, pero una vez que vos llegás a la presidencia, tenés que gobernar, bueno, ya es más difícil en que vos puedas mantener esa posición equidistante. Y con este asesinato de Rucci, sobre todo que José Ignacio Rucci era una persona muy cercana a Perón, que le tenía mucho afecto, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, Perón va a terminar eligiendo al sector del peronismo tradicional y va a terminar este,
de alguna manera rompiendo con la tendencia revolucionaria, ¿no? Con los montoneros. ¿Qué es lo que primero, la primera ley que hace Perón? Bueno, una nueva ley de asociaciones profesionales que le otorgaba la representación a las estructuras más centralizadas, debilitando el sindicalismo combativo. De nuevo, esta era una ley bastante similar a la que en su momento había votado Frondizi. No sé si se acuerdan que le daba mayor poder a los sindicalismos más centralizados, con mayor cantidad de miembros, les daba la personería jurídica, los legalizaba. ¿Y esto a quiénes afectaba? A este sindicalismo combativo, que era el que había surgido, ¿se acuerdan? En Córdoba, Rosario, que era un sindicalismo que no dependía de una estructura nacional o provincial, ¿se acuerdan? Que eran este tipo de sindicalismo que de alguna manera había agitado las protestas. Bueno, le estaba dando con esta ley Perón más poderío a los sindicatos de la CGT, es decir, del peronismo tradicional, y debilitando a estos sindicatos combativos que estaban más cercanos a la tendencia, ¿no? Era una manera de restarle poder a la tendencia. ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, va a alentar de alguna manera la renuncia de gobernadores que también estaba cercano al peronismo de izquierda, a la tendencia. Oscar Videgain era en ese momento presidente, gobernador de la provincia de Buenos Aires. En esos años, en el año 73, el ERP va a hacer un ataque terrorista a la guarnición militar en Azul, va a atacar. Como este gobernador Videgain era cercano a la tendencia, entonces se lo responsabilizó, como que de alguna manera no había actuado correctamente, o entonces se lo va a obligar a renunciar. Y en Córdoba lo que va a pasar, va a haber un golpe de estado policial en Córdoba, ¿no? Eh, contra este gobernador que era Ricardo Obregón Cano, que también era un gobernador cercano a la tendencia. Entonces cuando se da este golpe de estado policial, ¿qué hace? Perón manda interviene en la provincia, pero no restituye a las autoridades que habían sido elegidas, deja a su interventor, ¿no? Entonces lo que hace con esto es, de alguna manera, sacar a gobernadores que estuvieran cercanos al peronismo de izquierda para de nuevo restarle poder. Y después también va a propiciar la renuncia de autoridades universitarias que eran cercanos al peronismo de izquierda y de diputados, ¿no? Porque con este ataque que hubo del ERP va, o va a presentar una ley para reprimir a las guerrillas, y entonces, bueno, los diputados cercanos a la tendencia no querían votarla, entonces como que los fuerza a renunciar Perón. Es decir, ya con esto se puede ver que eh, Perón empieza a tomar parte por los sectores de por los sectores del peronismo tradicional. ¿Se entendió hasta acá, chicos? ¿Sí? Bueno, ya para finalizar brevemente, ¿qué es lo que pasa con Cámpora? Esto se me pasó, ¿cómo termina la vida de Cámpora? Cámpora en realidad, obviamente cuando renuncia le inventan un cargo, lo mandan de embajador a México, ahí logra hacer ciertas relaciones. Después él vuelve a la Argentina cuando muere Perón y queda el cargo, digamos, el poder del peronismo en manos de Isabel. Intenta con un grupo de peronistas hacer se llamaba un partido peronista auténtico. Eso le va a lograr la expulsión del peronismo. Y cuando viene el golpe de Estado del 76, él va a ser uno de los primeros en intentar ser detenidos por la dictadura, de nuevo por esto, porque como siempre se había mostrado muy cercano al peronismo de la tendencia revolucionaria, era visto como una persona de izquierda. Entonces uno de los primeros en querer ser secuestrado iba a ser Cámpora. Él va a zafar del secuestro. Él había nacido y estaba viviendo en una localidad que está cerca de Luján. Si ustedes van por la ruta 7, cuando pasan Luján es la siguiente localidad, que se llama San Andrés de Giles. Justamente la principal avenida se llama Presidente Héctor Cámpora porque nació ahí. Él estaba viviendo en el año 76 en su casa ahí. Zafa porque justo vivía en una esquina y la entrada de su casa daba para un lado de la esquina y el garage daba para el otro lado, ¿no? De la cuadra. Entonces cuando justo estaban entrando los militares para secuestrarlo, él agarra un auto y se puede
puede rajar sin darse cuenta los militares qué es lo que había pasado. Él está un par de semanas escondido, digamos, y después se exilia en la Embajada de México, es decir, como había logrado ciertos contactos durante sus años en México, logra exiliarse en la embajada, pide un salvaconducto para ir a México, la dictadura no se lo da, y él estuvo durante 3 años viviendo en la embajada de México, ¿no? Esto no sé si saben que las embajadas se consideran territorio del país de la embajada, entonces las autoridades, ningún tipo de autoridad nacional o provincial puede entrar en una embajada extranjera, porque es como que si se estuviera violando la soberanía del país. Él, como les digo, estuvo 3 años viviendo en la embajada. Ya a partir del año 79 le descubren un cáncer. Obviamente se imaginarán que un cáncer no se puede tratar en la embajada y ahí es cuando la dictadura lo deja salir, ya cuando el cáncer estaba muy avanzado. Se puede ir a México y muere al siguiente año, en 1980, en México, ¿no? Y bueno, y ahí llega el fin de este presidente. Sus restos fueron traídos durante la presidencia de Menem. En fin, hasta acá llegamos con la clase de hoy. Ustedes tienen que hacer el trabajo y entregarlo la semana que viene y el próximo trabajo va a tener que ver un poco con esto que vimos de las tensiones en el peronismo. ¿Se entendió hasta acá, chicos? ¿Todo? ¿Sí? ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta que le haya quedado o quiera hacer algún comentario? Sí. A ver, en el sentido de derecha, a- a- digamos, esto de ser peronismo de izquierda, peronismo de derecha es como una forma de denominarlos. En realidad lo que quería el peronismo tradicional, como había dicho hace un rato, era de alguna manera mantener las banderas o las posturas del peronismo histórico, es decir, que hubiera un Estado presente, ¿no? Que regulara la economía, que mediara entre las relaciones entre el capital y el trabajo, pero, pero quería eso y no avanzar hacia una etapa superior, digamos, o distinta como podría ser un régimen socialista. Quería eso. Probablemente habría sectores más liberales de la economía, no peronistas, que estaban en contra tanto del peronismo de izquierda como de ese peronismo, ¿no? Porque si ustedes recuerdan, el- cuando Perón era presidente y había aplicado un plan así similar, vieron que si algo caracterizó siempre al peronismo que fue, o al menos siempre desde lo discursivo que fue del peronismo, que el Estado tiene que intervenir en economía, manejar ciertos resortes de la economía, etcétera. Bueno, los sectores liberales, no peronistas, eh, probablemente habrían estado en contra tanto de un peronismo como de otro, ¿no? En- pero, pero la diferencia era eso, ¿no? Yo no sé a qué vos te estás refiriendo cuando decís qué tan de derecha era, ¿no? ¿A dónde apunta? No, no. No, sí, termina, discúlpame. Sí, es un poco como decís. Primero habría, en todo caso, definir qué es la izquierda y qué es la derecha, ¿no? Ahí entramos en eso. Es un poco lo que decís vos, como están más cercanos a el, el sector de la tendencia, como estaba más cercano de alguna manera a posiciones socialistas o filosocialistas, los otros pasaban a ser considerados como la derecha, ¿no? Eh, ya te digo, probablemente si vos le preguntás a los tipos que eran más liberales, iban a estar en contra de uno y de otro, porque no es que negaban, por ejemplo, algo que un liberal repudiaría, que es la intervención del Estado en la economía, los sectores del peronismo tradicional. No, planteaban incluso, ahora después de esto lo vamos a ver la clase que viene,
el plan económico un poco que va a impulsar el peronismo en esta época era el pacto social, que tenía obviamente en, es decir, en este pacto social el Estado tenía cierta presencia en la economía, ¿se entiende? Pero es un poco lo que vos decís, es decir, no eran liberales en lo económico los sectores del peronismo tradicional, digamos. Esto nada que ver. O al menos desde el liberalismo más clásico. Porque después, bueno, esto ya estamos terminando, ¿no? Pero para debatir, tampoco que el peronismo fue keynesiano totalmente. Eso no tiene nada que ver. Si vos analizás las dos presidencias de Perón, la primera tuvo como dos etapas. La segunda presidencia fue, se podría decir, bastante liberal de Perón, ¿no? Es decir, en ese sentido, eso era la genialidad de Perón, que era un tipo que sabía en qué momento se podía aplicar intervencionismo estatal y ser más liberal. Incluso el pacto social, que después lo vamos a la clase que viene, tenía en su lectura liberal de la economía. Pero bueno, eso para ver más adelante. Bueno, ¿hay alguno que tenga alguna duda más? ¿No? Bueno, entonces si ya estamos en... Vamos... ¿Cómo? Bueno, si ya estamos, entonces vamos finalizando.